Pues comenzamos una nueva entrevista en esta especial atmósfera que creamos desde lo que hemos llamado la buosfera. Un espacio para el cambio de paradigma. Esto está muy de moda desde hace tiempo. Cambiar el paradigma supone mirar hacia adentro y redescubrir nuevas formas de entendernos como humanos. Yo amo mucho esa frase que dice que el que mira para afuera sueña y el que mira para adentro despierta. Estamos colmados de mirar para afuera en un periplo histórico del ser humano que ha recreado la realidad retornando permanentemente a los mismos ciclos, a los mismos patrones de irrealidad. Es decir, tal vez de dolor, de incomprensión en cuanto al destino final de toda esta creación de realidad que tenemos fuera. Pero es que dentro, y desde que la ciencia ha mirado de manera específica a toda la realidad intraatómica, desde que la psicología ha reconocido por la vía humanista todas las condiciones reales de la subjetividad de la persona, desde que cada vez más humanos estamos disponibles para construir desde la conciencia otros paradigmas, parece ser que sí, es posible recrearnos en otra forma de entendernos dentro de esta realidad que en realidad es una hiperrealidad y que podemos reconocerla cuando integramos todos los elementos que nos constituyen como humanos. Es decir, los sentidos, el cuerpo, las emociones y la cualidad de la conciencia. Bueno, esto es por donde yo estoy ahora. Y con esta introducción se me ocurre que podemos presentar a este personaje de hoy, amigo, colega, maestro y explorador de la conciencia, que es Jesús Bedoya. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, Alfredo. Un placer estar contigo y deleitarme de tu voz y todo aquello que expresas. Aquí estamos además en la buosfera. Todos los podcasts se han hecho en otro estudio, pero hoy nos venimos aquí, a este lugar que es un lugar que concita a personas, a investigadores, a exploradores y a gente que queremos, introducirnos en esta aventura loca, que es tomar la auténtica energía salvaje de la que estamos dotados para perforar todas las formas del carácter, todas esas formas de convicción que hemos construido, se llaman creencias, formulaciones, patrones en nuestras formas de ser. Y desde este sitio, la buosfera, indagamos cómo puede ser reconstruirnos de otro modo. Para ello, jugamos con muchas cosas, Jesús, la creatividad, como hemos dicho ya, la conciencia, jugamos con las apuestas que esa creatividad alineada con la energía sutil puede crear, le llamamos magia. Jugamos con el inconsciente, con muchos parámetros que hoy están fuera del foco de esta ola de la humanidad que parece que está muy atrapada por el miedo. Pero ¿qué hay más allá del miedo, Jesús? Cuando la conciencia humana, dentro del campo que ahora mismo podemos comprender tú y yo, ¿qué puede recrear el ser humano si sale del espectro del miedo? ¿Hasta dónde puede llegar, no? ¡Wow! Bueno, primero tomemos el significado de la palabra miedo, ¿no? Y la diferenciación de lo que supone el pánico. El miedo es algo que va con nosotros, va implícito en nuestro sello humano por el hecho y el derecho de existir. Y el miedo es una respuesta a lo desconocido. Y por supuesto que cada uno lo habita desde su especificidad y su forma de existir. Pero el miedo es
a su vez es un estímulo natural. El miedo invita al propósito, el miedo invita al desafío. El miedo, puede inspirar muchísimo en lo que es nuestro campo de exploración. Siempre que tomas algo nuevo en tu campo, no puedes evitar el sentir esa sensación, entre comillas, de vértigo, de excitación a lo desconocido. Otra cosa muy diferente es el pánico, que es la respuesta de la exageración del miedo llevado al lado más catastrofista y negativo y dramático del miedo. Esa es otra cuestión. Pero esto de tomar la mano del miedo y caminar con él es un compañero que nos invita a avanzar y a veces a retroceder. Forma parte de un movimiento natural muy instintivo. Por lo tanto, ¿qué hay más allá del miedo? Se llama el misterio. Y el miedo es el que te acompaña a cruzar el misterio. ¿Y por qué sabes que hay misterio? Porque hay un campo desconocido para ti. ¿Y cómo lo sientes y lo experimentas en cada una de tus células? Sino como una sensación de siempre vértigo, incertidumbre. Por lo tanto, ir más allá del miedo es simplemente cuando te das cuenta que has habitado un espacio que ya has reconocido en tu conciencia y ya lo estás habitando como tal, ya te pertenece. Cuando ya te pertenece, te has apropiado de ello y el miedo ya ahí desaparece. Pero posiblemente la franja, la frontera de un nuevo miedo saldrá más adelante en nuevas expectativas y en nuevos desafíos para la conciencia. Y siempre que habitas un nuevo estado, lo absorbes y lo asumes como tal, el miedo desaparece. Habitar estados. Me reconozco, Jesús, habitar los estados del miedo, los estados emocionales donde sencillamente hay que permitir que exista ese estado de incertidumbre, de fragilidad, de no saber, permitir que la emoción dé toda la información que tiene que dar, entender que no es más que una emoción, que nos abre a nuevos campos de conciencia, que poder habitarlo nos descubre nuevas posibilidades y que el punto de partida es quédate sin reaccionar en eso que está sucediendo. Permítete experimentar todo eso que pasa. ¿Qué pasa? Nos da miedo conquistar la máxima libertad, nos da miedo tomar todo el pastel del placer. ¿Qué miedos traemos de fábrica? ¿Qué nos pasa? Nos da el miedo, la paranoia del miedo. El miedo en sí mismo es un proceso biológico que forma parte del sistema de defensa natural. La paranoia ya es otra cuestión. Son los estados asociativos a historias personales que no se pudieron filtrar o procesar de una forma adecuada. Y ese es el quid de la cuestión. Cuando realmente desafiamos algo nuevo, lo que está ocurriendo en nuestro interior es que nos estamos desafiando a nosotros mismos. Estamos desafiando todo lo construido, consciente o inconscientemente, que de alguna manera nos invita a salir de ese área de confort. Ahora, siempre que tomamos una decisión a un campo nuevo de la conciencia, vamos a tener que lidiar con esta presión interna que está constituida o configurada con todos esos recuerdos, tanto conscientes o inconscientes, que nos quieren marcar otro significado de la experiencia. Y esto es muy interesante porque si nos quieren marcar otro significado de la conciencia, lo que está intentando es ocupar este significado, el espacio de lo nuevo. Por lo tanto, lo nuevo no lo puedes vivir porque lo estás ocupando con la traducción del miedo, con lo constituido
por tu memoria de una forma paranoide, ¿no? O psicótica, o yo qué sé, tantas cuestiones que cada uno de nosotros tenemos, ¿sabes? Y estas cuestiones son las que posiblemente tenemos que observar, ¿no? Y desafiar al final si realmente queremos ocupar un nuevo espacio. Pero forma parte de la dinámica constituida en nuestro programa cerebral. Por lo tanto, es un desafío a tu propio programa, a tu propio carácter, a tu propia neurosis. Dependiendo desde qué perspectiva lo quieres mirar, le puedes poner un nombre u otro. Pero todo el mundo entiende esto independientemente del significado conceptual de la palabra. La primera conquista, desafiar lo que soy, lo que creo que yo soy, no soy. Esto es. Ese es el gran desafío. La primera tarea del guerrero en términos chamáricos, desafiar lo que creo que soy para ir a un yo soy que cuando lo habitas no te hace falta nada más, ¿no? Realmente desmantelas todos los apoyos, los bastones, ¿no? Los condicionamientos. Ese es el desafío, ¿no? Para todos nosotros. Y tú lo has dicho muy bien, ese es el condicionamiento. Estás condicionado a algo que tú crees, ¿no? Pero es tu creencia. Y esto, ahí tenemos que entrar con la conciencia a definir qué es esto de nuestras creencias, ¿no? Realmente son creencias que vienen a fortalecer tu dinámica de expansión, de crecimiento, de autoestima, de prosperidad, de alegría, de júbilo, ¿no? Felicidad, yo qué sé, estas cuestiones. Ahora, estas creencias que tú las tomas como auténticas y aquello que tú tomas como auténtico dentro de ti es lo que te va a definir. Y esto ya se sabe por activo y por pasivo, desde las viejas tradiciones hasta las psicologías más contemporáneas y hasta la física cuántica o la psicología cuántica, que las más puntera, que es una réplica de alguna manera de lo ya sabido, ¿sabes? Y ese es el desafío, y es aquí donde estamos llegando, donde nos estamos empezando a rendir, porque es que todo esto está explicado desde la noche de los tiempos. Y ya, mira, o te das cuenta de esto y reaccionas, o sigues como estaba, que también está bien si uno considera que tiene que estar ahí. Pero si hablamos de estas cuestiones y de posibilidades, esto lo tenemos que encarar de frente. Sí. Si es algo que captura nuestra atención como una posibilidad de crecimiento. Mira, sentimos el miedo, reaccionamos. Reaccionar supone no quedarte a sostener en el sentido estricto lo que hay. Es decir, yo lo llamo así, Jesús, cualificarnos para sentir. Cualificarnos para sentir en toda su magnitud. Y a partir de ahí, una vez que cualificas ese espacio interno, aparecen las posibilidades. La de dialogar con la pulcritud de tu ser. Porque el ser tiene las respuestas. El ser está sano. Esto lo hemos hablado alguna vez. Solo hay que dejarle, permitirle, ¿no?, expresarse en su autenticidad. Pero para eso tenemos que transitar esa fórmula por la cual sostenemos sin reaccionar lo que sucede, es aprender a sentir, cualificarnos para ello, ¿no? Sí, tal y como lo has explicado. Y es empezar a reconocer que el sentir no es nuestro enemigo, que forma parte de una cualidad natural, organísmica, que viene a cumplir una función reguladora para nosotros, en la que nos permite devolvernos lo que nos falta para hacer todo un proceso bioquímico, para hacer todo un proceso cognitivo, para hacer un proceso energético. Por lo tanto, las emociones y el sentir es un proceso regulador. En la medida en que nosotros empezamos a tener confianza con estos sentimientos naturales primarios,
no con los sentimientos o emociones que se generan de mecanismos de defensa retorcidos, ¿no? Cuando empezamos a contactar con nuestra sensibilidad noble, pura, cuando empezamos a contactar con la vulnerabilidad noble y puro, siempre va a haber un movimiento sentido, autorregulador. Y muchas veces, hasta que no se libera de una forma natural a través de tu agitación interna, a través de tus lágrimas o de tu emocionabilidad, no puedes reconducir todo un proceso cognitivo de darte cuenta qué es esto o aquello que te está mostrando. Y esto es muy interesante, porque cuando empiezas a coger la confianza de este proceso bioquímico interno o proceso sentido interno, te das cuenta que siempre vas a sentir sosiego, paz, liberación, desahogo. Es la forma en que se descongestiona toda la presión. Y toda esta presión es toda una cuestión muy, muy vinculada a tu movimiento energético, más allá inclusive de las palabras que tú le quieras poner a la transitorialidad de este estado. A veces las palabras que intentas poner, los porqués, los paraqués y todas estas cuestiones, lo que hacen es todavía estirar este estado y empezarlo a meter por recovecos más hostiles y más incómodos, que al final refuerzas este estado más y más, porque buscas más y más con la mente. Y en la mente es difícil encontrar la respuesta, porque la respuesta la vas a experimentar cuando ya estás absolutamente tranquilo, cuando no pones ningún pensamiento de defensa y cuando estás disponible a mirar los hechos de una forma natural, tal y como son. Y este es el gran desafío. Siempre que intentas justificar un hecho, significa que estás intentando crear una historia. Esta historia, por lo general y por los vicios que tenemos y costumbres educativas y por nuestra tradición antropológica e histórica, siempre están asociadas a lo negativo. Entonces siempre vamos a ver el lado dramático de esta cuestión, y esto se va a enraizar de una forma más hostil dentro de nuestro interior. Por lo tanto, encima pagas un precio más caro. Y esto es que es tan importante encarar el fenómeno interno como un hecho, liberando toda la presión interna, que cuando eres capaz de encararlo, significa que ya has renunciado a todo tipo de juicio, a todo tipo de prejuicio, a todo tipo de condicionamiento, a todo tipo de creencia y todas estas cuestiones que fundamentalmente son adquiridas encima. No son de la conciencia, sino que son autoimpuestas y exigidas por el entorno cultural al cual tú has crecido, de familiar o social. Y esto es muy importante. Atravesamos esto y nos encontramos con una experiencia maravillosa. Somos el observador detrás de los ojos de toda una fenomenología interna. Somos un extraordinario laboratorio de la vida en el ámbito del sentir, de la conciencia, de la conexión con la materia en la que estamos implicados. Y en ese observador encontramos que es posible sentarnos y experimentar el vacío. El vacío es nada, no soy nada, y el vacío está todo a mi disposición. Y entonces conectamos con las posibilidades que nos ofrece esta estructura material, esta estructura interna que somos, nuestro código genético conectado con nuestra conciencia, con nuestras posibilidades del sentir, y se nos abre un nuevo campo de experiencia. Sí, pero esto necesita una pedazo de reflexión. Has hecho
un viaje y has tocado dos posiciones fundamentales. Una es quién hay detrás de los ojos, quién hay detrás de la mirada. Y la otra que tenemos enfrente, con todas las posibilidades. Y ese es el gran entendimiento del vacío y el llenado. Y este es el gran desafío para el desarrollo de la conciencia en función de eso que empuja, que es un misterio dentro de ti. Tiene muchísimos nombres en todas las tradiciones religiosas, filosóficas, esotéricas, inclusive psicológicas. Cada uno le pone tantos nombres que, mira, me encanta la palabra vacío, que todo lo llena. Y eso está aparentemente detrás de tus ojos, es una forma de definirlo. Y enfrente, como tú dices, están todas las posibilidades. Y si dices posibilidades, estás diciendo algo muy concreto ya, muy definitivo. Si es posibilidades y potencial, significa que ya está. Y esta reflexión es muy interesante, porque viene a dar respuestas a dos grandes tradiciones que tenemos muy inculcadas del sentido del catolicismo y del budismo y estas cuestiones, ¿no? Significa que si esto ya está potencialmente, ya existe, la única diferencia es donde pones tú tu conciencia al respecto, dónde estás mirando, dónde miras en cuestión de todas estas cuestiones, dónde quieres mirar. Y donde miras es lo que empiezas a absorber, porque es donde pones tu centro de atención, donde pones tu foco, más allá de cualquier estructura interpretativa de estas cuestiones, es donde estás mirando, donde está tu foco. Y lo único que va a estimular tu visión dentro de todas las posibilidades, estás diciendo qué posibilidad quiero tomar. Entonces estás hablando de algo muy concreto. ¿Qué te mueve? ¿Qué te estimula? Y ahí tenemos que contactar con una palabra que a veces se la tiene en miedo, y es ¿qué deseo? Y mira, y esto forma parte de aquello que se manifiesta en nuestra vida. Y de esto se ha escrito tanto, desde una posición y desde otra. Por una parte se ha mancillado esta palabra, y por otra parte se ha exacerbado esta palabra. Y ahí está en ese juego dual, que está en conflicto una cara con la otra. Y en medio intentamos lidiar, a ver qué alternativas sacamos para que nuestra conciencia penetre en algo que a nosotros nos atrapa y que nos gusta y que nos apetece, porque nos apetece. Y wow, aquí hay un auténtico desafío. Y al decir vacío, que está lleno, ya estás diciendo que ese vacío que está lleno ya ha creado todo esto. Y si está ahí y creado, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tienes tú? Si simplemente eres un narrador de aquello que experimentas y tomas porque lo tomas para ti. ¿Por qué? Porque está disponible para el campo de tu conciencia. Y esto viene a legitimar tu impulso natural, el de todos nosotros, que ha sido el más mancillado por la historia que nos ha acontecido, el más vilipendiado, el más negociado, el más ninguneado, el más manipulado, porque ¡wow! Captura, toma el deseo natural de las personas y tienes sus vidas en tus manos. Pero para ello tienes que construir, crear algo que esté por encima de todo eso, que se construye a través, no del miedo, del pánico
asustando a la gente, medrando a la gente, anulándola a la gente, haciendo que se esconda a la gente, haciendo que escondan su deseo natural, porque si no, pecan y van al infierno, porque si no, tienen un deseo y pagan karma, porque si no, hay una ley constitutiva organizada por un parlamento de no sé qué, y te ponen una ley por encima de ti. Y ese es un gran desafío a discernir sobre todas estas cuestiones, como una posibilidad de ensanchamiento de la conciencia. Tomar todo el deseo, elegir todo el pastel, elegir el máximo placer, la máxima satisfacción, es muy desafiante, ¿no? A mí me reconozco saliendo durante años de el condicionamiento, del no me lo merezco, del es transgresor, de me conformo con este poco, de voy a respetar todo esto. Y tomar el deseo es desafiante, darle espacio pleno al deseo. Y esto supone habilitar la escucha interna de verdaderamente qué es lo que deseo para mí, qué es lo que me da mi máxima, mi plena satisfacción. Y como tú has dicho, todo está disponible para mí, no hay condicionamientos, ¿no? Pero todo está a la vez internamente, todo está disponible dentro, que yo creo que es parte del viaje, todo está dentro también disponible. Hay que ajustar algo dentro, porque para mí al final mi máxima satisfacción es poder completar el camino de ser el que soy, completar todas las posibilidades de lo que soy. Pero como tú has dicho, hay que pasar por el pánico, hay que exorcizar todo ese material que nos han codificado dentro, ¿no? En un acto de conquista interna. Y cuando sales, bueno, no era para tanto. Y además dentro estaba muy cerquita todo. Estaba aquí mismo todo, ¿no? Por fin, creo en mí, ¿no? Luego hablaremos de la fe. Pero creo que estaba todo aquí. Los recursos estaban dentro. Yo tenía todas las posibilidades internamente. Tenía todas aquí. Ese es el quid de la cuestión. Y seguimos avanzando con tu aportación, porque hay que reflexionar sobre esto, por lo menos invitarnos a reflexionar qué es esto del deseo. Y esa especificación que tú haces, ¿no? Que ese deseo hacia adentro, al final es un deseo puro, noble, genuino, auténtico, que es el derecho de legitimar tu vida en la forma en que tú quieres experimentarla. Pero ese miedo ha sido tan vilipendiado, tan enjuiciado, que lo que ha sucedido es que se ha mercadeado con él en las formas en que se han podido interpretar, en las formas en que te lo han podido negar, y todo aquello que tú niegas y te privas de ello, tienes que intentar conseguirlo por otros recursos más artificiales o más enrarecidos. Y ahora actualmente está a veces, no siempre, pero inculcado la palabra deseo como una palabra de perversión. Hay mucha gente que lo tiene asociado. ¿Cómo vas a desear y desear? Porque es algo relacionado con la perversión. Y lo que hay que profundizar es en esta cuestión, porque la perversión, que sí existe como una manifestación de una negación, de un deseo primario no atendido, no aceptado. Ese es el problema de las perversiones. Están ahí y te vuelve súper raro. Perversión
en cualquier, desde lo codicioso, a lo sexual, a lo afectivo, a los celos, todas estas cuestiones que tanto se hablan y se juzgan. Pero detrás de todo esto hay una palabra más profunda y bella, que es la negación del deseo primigenio natural, que es el derecho a tener, el derecho a tomar de una forma limpia, genuina y auténtica. Por eso se desemboca en grandes manifestaciones que se ven como auténticamente dañinas, y luego se mercadea con ello y se transforma, se malinterpretan a postas las palabras originarias, se las desvirtúa. Pero hay que reivindicar lo primogenio, lo puro, y el deseo noble, auténtico, bello, que es la legitimidad de tu vida, de amarla en la forma en que tú quieres experimentarla, libre de esos condicionamientos. Porque si no lo haces así, te vas a hacer rara de narices.